Paz y bien, estimados estudiantes. Hoy iniciamos el mes mariano pidiendo siempre a nuestra Madre su intersección para que con su manto protector nos bendiga y nos ayude cada día de nuestra vida. Y hoy continuamos con el desarrollo del tema razones trigonométricas de ángulos agudos. Veamos nuestra situación problemática para desarrollar la capacidad de usar estrategias y el desempeño de seleccionar estrategias. Tenemos la situación. Una pequeña casa tiene la forma de un triángulo rectángulo ABC, siendo la medida del ángulo B 90 grados. Se sabe que el seno de A es 4/5 y la longitud del lado mayor del contorno de la casa es 100 metros. Calcula su perímetro. Bien, la pregunta sería, ¿qué temas nos va a ayudar a comprender y desarrollar este problema? ¿Qué conocimientos necesitamos para poderlo resolver? ¿Qué definiciones, conceptos tenemos que poder determinar para poder dar con la respuesta? Muy bien. Pero para resolver esta situación problemática vamos a recordar los saberes previos de razones trigonométricas. Muy bien, así que esta es nuestra tarea al final que vamos a hacer. Vamos a llegarla a resolver. ¿Ok? Muy bien. Te invito para ello a recordar que es un triángulo rectángulo. Muy bien, tenemos un triángulo, por ejemplo, el triángulo ABC, que tiene obviamente un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Muy bien, y tiene dos ángulos pequeños, ¿no? Agudos, que suman, ambos al sumarse, nos dan 90 grados. Muy bien, en un triángulo rectángulo también, ¿cómo se llaman sus lados? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama al lado mayor, al opuesto a 90 grados? Muy bien, hipotenusa, ¿verdad? El lado mayor, en este caso el lado BC. Y los lados pequeños se llaman, muy bien, catetos. Acá tenemos un cateto y tenemos el otro cateto. Muy bien. Al ver divisiones entre los lados, se forma lo que llamamos las razones trigonométricas, ¿no es cierto? Son divisiones de los lados de un triángulo rectángulo, pero dependen de un ángulo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener las razones trigonométricas del ángulo alfa y puedo tener las razones trigonométricas del ángulo beta. Muy bien, recordemos las razones trigonométricas. Entonces, tenemos aquí las razones trigonométricas, ¿verdad? El seno del ángulo es igual a alfa a su opuesto sobre hipotenusa. ¿Bien? Seno, cateto opuesto sobre la hipotenusa, cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es su cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien, y al costado habíamos visto en la sesión anterior, para ponerlo de colores iguales y nos ayuden, sus razones recíprocas, ¿no es cierto? Entonces, del seno la cosecante, que es la hipotenusa sobre su cateto adyacente. Del coseno del ángulo alfa es la secante de alfa, que es la hipotenusa sobre su cateto adyacente. Y de la tangente de alfa es la cotangente de alfa, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien. Otro tema importante que yo debo de saber y recordar es el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? A ver. Muy bien, yo lo tengo resumido acá. Muy bien, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Bien? Si nos falta un cateto, puedo aplicar esta igualdad y puedo desarrollarla, ¿no? Muy bien, pero vamos a refrescarlo con un ejemplo. Vamos viendo acá el problema 1. Vamos a refrescarlo. Me dice a mí que hay un triángulo rectángulo
cuyo seno del ángulo alfa es 5/13 y voy a determinar, o me piden determinar el valor de h igual 6 veces la tangente de alfa más 3. Muy bien, vamos viendo cómo lo resolvemos. Primero tengo que tener el triángulo, ¿no es cierto? Vamos a tener uso del triángulo. Vamos a bajar acá para ayudarnos a recordar. Entonces, y yo puedo identificar el problema. Me dicen entonces que este triángulo, el seno de ese triángulo es 5/13. Primero voy a ponerle letra, ¿no? A, B, C. Voy a identificar cuál es el ángulo alfa. En este caso le voy a poner alfa acá. Alfa. Muy bien. Entonces estoy dibujando para poder ubicar el problema. La construcción del dibujo es una estrategia para ayudarnos a comprender. Segundo, me dice a mí que el seno de alfa es igual a 5/13. ¿Y qué cosa es el seno de alfa? Es, según nuestro cuadrito, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Miramos el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto será 5 y la hipotenusa será 13. ¿No es cierto? Entonces, nos va a faltar el otro cateto. El cateto, en este caso, adyacente al ángulo alfa. Vamos a ver cómo encontramos primero este cateto para poder encontrar la tangente que necesitamos para el desarrollo del mismo problema. Muy bien. Entonces tenemos como primero, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras rápido. Decimos que, según Pitágoras, el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? 169 menos 25 es x al cuadrado, restamos 144 es x al cuadrado, le sacamos la raíz y sabemos que la x vale 12, ¿no es cierto? Ya tenemos el valor de la x, entonces vamos a poder determinar lo que nos pide. Segunda parte. Ya teniendo entonces el valor del cateto, yo voy a poder resolver la pregunta. H igual a 6 veces la tangente de alfa más 3. Muy bien, vemos, recordamos. ¿Qué cosa es la tangente? La tangente es el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, miramos nuestro gráfico. Cateto opuesto es 5, sobre el adyacente 12, 5/12. Entonces decimos 6 por 5/12, que es la tangente, más 3. Muy bien. Antes de multiplicar, simplificamos, y acá le sacamos sexta de una vez, y me va a salir 5 medios. 5 medios más 3, bueno, los dos son positivos, es un mixto, 3 por 2, 6, más 5, 11 medios. ¿No? Muy bien, sería nuestra respuesta. H, el valor de H es 11 medios. Muy bien, así como hemos resuelto el problema 1. Ya tenemos nuestro problema 1. Bien, ahora vayamos al problema 2. Nos dice que María tiene un terreno de papas de forma triangular con un ángulo recto y dos de sus lados miden 21 y 35 metros, siendo este último el lado mayor. Determinar la raíz de 2 veces la tangente de C más la cosecante de B. Muy bien, primero vamos a dibujar ese terreno de forma triangular. O sea, vamos a dibujar, entonces ya no hago uso del papel, sino de mi regla. Muy bien. Como me estás viendo, yo tengo que saber cuál es el ángulo recto. Si me dicen tangente de C y tangente y cosecante, en este caso de B, es que estos dos vienen a ser los ángulos agudos. Entonces tengo que ponerle, entonces el ángulo recto es A, B y C. ¿Ok? No te olvides de eso. Ahora sí, tiene forma
de triángulo con un ángulo recto, dos de sus dimensiones miden 21 y 35, siendo este último el lado mayor. Y como ya sabemos, el lado mayor de un triángulo rectángulo, ¿quién es? Muy bien, la hipotenusa. Y dice que este mide 35, ¿no es cierto? Este mide 35, entonces acá lo tengo, este mide 35 y el otro lado va a medir 21. Voy a poner cualquiera de los dos. En este caso voy a ponerle aquí. El lado BA vale 21. ¿Perfecto? Entonces estoy ubicando los datos. Bien, entonces me va a faltar, obviamente, un lado, ¿no es cierto? Este lado que lo vamos a llamar X. Entonces, este lado es el que tenemos que encontrar. ¿Y cómo lo encontramos? Muy bien, a través del teorema de Pitágoras. Entonces, igual que en la anterior, usando el teorema de Pitágoras, entonces encontramos el valor de la X. A ver. Muy bien. 35 al cuadrado es igual a 21 al cuadrado más X al cuadrado. Ahorita por el tiempo sabemos que al final X nos va a salir 28. Muy bien. Ya teniendo el valor de X 28, ya vamos a poder determinar lo que nos pide el ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos viendo las respuestas. E es igual a la raíz de 2 veces la suma de la tangente de C más la cosecante de B. Muy bien. Entonces reemplazamos. Raíz del doble de la tangente de C. Miremos el gráfico. El gráfico nos ayuda a identificar. La tangente de C, el opuesto sobre el adyacente. 21 28avos. Muy bien, 21 28avos. Más la cosecante de B. ¿Qué es la cosecante de B? Entonces la cosecante de B es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa 35 de B, acuérdate de B, no es C, es B. Cosecante de B, la hipotenusa sobre el opuesto de B, 35 28avos. 35 28avos. Muy bien, sumamos primero y tendremos suma de homogéneas, 21 más 35, 56 28avos. Si miras, simplificamos 56 entre 28, que es 2, y tendríamos 2 por 2. Muy bien, y 2 por 2 es 4 y la raíz de 4 es 2. Entonces ya tenemos el valor de la E, ¿no? Muy bien, continuamos con otro gráfico. Vamos viendo este de acá. El número 3. Vamos a ver este problema 3. Muy bien, ¿qué nos dice el problema 3? El problema 3 nos habla de un triángulo ABC. Y ese triángulo ABC es recto en C. Muy bien, entonces vamos a dibujar nuestro triangulito, ¿no? Con los datos que nos han dado. Entonces, recto en C. Entonces tenemos nuestro triángulo y es recto en C. Muy bien, recto en C. Perfecto. Entonces los otros lados pueden ser A y B, ¿no? O tienen que ser A y B según el nombre del triángulo. Perfecto. Se cumple que la secante de A es igual a la tangente de B medios, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a ver, y siempre teniendo en cuenta nuestra tablita de razones trigonométricas para que no se nos olvide y podamos determinar, ¿no? Acá. Secante de A. Entonces, ¿qué es la secante de A? En este lado no tengo números, no me han dado en todos, porque me han dicho que voy a calcular todo esta suma y resta y división de razones trigonométricas. Cuando no me dan, ¿qué usamos? ¿Qué usamos cuando no nos dan? Cuando no nos dan, vamos en nuestro triángulo, la estrategia, usar letras. Las letras minúsculas que reflejan al vértice opuesto.
Entonces, si yo veo acá el vértice A, su lado opuesto, que es BC, le voy a poner el nombre del vértice en minúscula. Entonces, ¿quién sería? Muy bien, A. La hipotenusa, el lado BA, voy a obtener de nombre el opuesto, tiene el opuesto al vértice C, entonces C minúscula. Y B, del vértice B, su lado opuesto es SA, y le voy a poner B minúscula. Con esas letras, yo voy a poderlas reemplazando según la razón que me están pidiendo. Entonces, vamos a ver. Primero, secante de A. Me han dicho a mí que la secante de A es igual a la tangente de B sobre 2. ¿Y qué cosa es la secante? La secante es la hipotenusa sobre la adyacente. Acuérdate, la hipotenusa sobre la adyacente. Miramos, ¿quién es la hipotenusa? Estamos de A, secante de A. Este es el ángulo que estamos viendo. ¿Cuál es la secante de A? Hipotenusa sobre su cateto adyacente. Entonces será C sobre B. Entonces ponemos C sobre B es igualito ¿a quién? A la tangente de B sobre 2. Ya está. Pero ese 2 lo voy a poner, que está dividiendo, lo voy a poder multiplicar acá. 2, para hacerlo mucho más fácil. Tangente de B, que solamente tiene la tangente. ¿Qué cosa es la tangente de un ángulo? La división entre el cateto opuesto sobre el adyacente. De B, entonces B, el opuesto sobre el adyacente, o sea, sería B sobre A. B sobre A. Y ahí tengo una ecuación que voy a ver si la voy a usar después. No me da absolutamente nada. Puedo de repente multiplicar para ver algún valor, ¿no? Voy a ver si lo voy a necesitar después. Por ahora lo voy a dejar ahí. Bien, segunda parte. Ya tengo esta ecuación que la tengo que usar, pero todavía no sé. Y voy a calcular el valor de n. Muy bien. ¿Y qué nos dice el valor de la n? Nos está diciendo que la n es igual a la cosecante al cuadrado de A menos 2 veces la secante de B más 1 sobre 2 veces menos la tangente de A por el seno de B por la secante de B. Perfecto. Vamos a irlas reemplazando. ¿Quién es la cosecante de A? ¿No? Muy bien. Entonces, A. ¿Qué es la cosecante? La división entre la hipotenusa y ¿quién? El cateto opuesto. Entonces tenemos cosecante de A, pero está al cuadrado, ¿eh? Hipotenusa C sobre el cateto opuesto. ¿Quién es? A. Muy bien. Pero ambos están elevados al cuadrado, así que le voy a poner al cuadrado los dos. ¿Bien? Muy bien. Menos el doble, secante de B. B. ¿Qué es la secante? La secante es la división entre ¿quién? Entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces tenemos C sobre A, porque estoy hablando de B. Secante de B. Hipotenusa sobre adyacente de B. C sobre A. Por C sobre A. Muy bien. Más 1. No puedo hacer nada todavía ahí. Hay fracciones heterogéneas que voy a tener que hacer abajo en el denominador. 2 menos la tangente de A. Tangente de A opuesto sobre adyacente. O sea, sería AB. A sobre B. Por seno de B opuesto sobre hipotenusa. Opuesto de B. B sobre C. B sobre C. Por secante de B. Hipotenusa de B sobre adyacente. C sobre A. Muy bien, desarrollo esta multiplicación y mira qué está pasando. Se van a eliminar. Antes de restar, en este caso voy a multiplicar. B en B1, A entre A1, C entre C1 y 2 menos 1, 1. O sea, solamente nos está quedando el numerador. Muy bien, ya estamos por terminar. Aquí son fracciones heterogéneas y tengo que sacar sí o sí el mínimo. El mínimo de A cuadrado y de A, es decir, si tengo 4 y si tengo 2, ¿cuál es el mínimo? Muy bien, 4, ¿verdad? Ahora, si tengo A cuadrado y A, ¿cuál es el mínimo? A cuadrado, muy bien, A cuadrado.
y divido a cuadrado entre a cuadrado, 1 por c cuadrado, menos a cuadrado entre a, y a por 2c menos 2ac, más a cuadrado entre su denominador 1, a cuadrado por 1, a cuadrado. Y de ahí ya no podría hacer nada más. Vamos a ver, c al cuadrado. C al cuadrado es la hipotenusa. ¿Y qué cosa es igual a c al cuadrado? C al cuadrado, según Pitágoras, a cuadrado más b al cuadrado. Lo reemplazo. ¿Verdad? C cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pero menos 2ac. Empiezo a recordar la ecuación 1 que la dejé ahí. Y ahora sí la voy a desarrollar más. En esta ecuación decimos, multiplico 2ac es igual a un b cuadrado. Y esta expresión sí que sí la voy a usar. Ahora sí, el doble de ac es b cuadrado. Y acá tengo el doble de ac pero en negativo. Entonces sería menos b al cuadrado. Ya está, más a cuadrado. Y esto significaría una reducción de términos semejantes. Reduzco los términos semejantes. A cuadrado más a cuadrado, 2a cuadrado. B cuadrado menos b cuadrado se van. Y todo entre a cuadrado. Simplifico. Y simplemente me queda 2. Muy bien. Entonces mira cómo hemos usado varias estrategias, el dibujo, en un material concreto, dibujar un triángulo, tener nuestra pizarrita para recordarnos y poco a poco los que son principiantes, ¿no? Una manera de memorizar y las razones trigonométricas. Y también tenemos que recordar que hay triángulos notables, cuyas razones trigonométricas se hallan también considerando sus medidas. En estos triángulos notables, acuérdate, tienen, mira ahí, que una K, ¿verdad? Muy bien, eso hace que un triángulo puede ser de un tamaño o más grande porque sus ángulos miden igual, pero sus lados son proporcionales a estas medidas. Muy bien, acá tenemos dos, el triángulo rectángulo de 45 y el triángulo notable de 37,53. ¿Hay más? Claro que hay más. Y con estas medidas de sus lados es que vamos a poder ayudarte, uno de estos dos triángulos te va a poder ayudar en la primera situación planteada. Con el problema de esta pequeña casa que tiene forma de triángulo. Con esta tarea te invito a desarrollarla, para que me digas al final cuál es el perímetro de esta pequeña casa. Hasta otra oportunidad y por ahora tú y yo nos quedamos en casa. Bendiciones, paz y bien.